Continuamos. Finalidad del derecho penal. En muy resumidas cuentas, tenemos un universo jurídico compuesto por tres compartimientos: el compartimiento valorativo, el compartimiento normativo y el compartimiento fáctico. De manera que el orden normativo tiene que tratar de garantizar la mayor seguridad jurídica posible que permita al ser humano tender a ese modelo de sociedad que se propone a través del universo valorativo. Como ya dijimos, el derecho penal no es solamente ni los valores, ni las normas, ni la realidad, sino que el derecho penal implica esos tres universos, pero al mismo tiempo. Claro que de cada una de las diferentes disciplinas que estudian el derecho penal, cada una de estas va a abordar el conjunto de esos tres universos, valorativo, normativo y fáctico, de una perspectiva diferente. Por ejemplo, la criminología va a poner el acento en lo que ocurre en el sistema fáctico, en la realidad, en la praxis, en el universo de la realidad. La política criminal estudia la necesidad de las reformas a las normas penales, va a tender a poner el acento en el universo valorativo, en lo que debe ser, esto es, en qué contenido de valores hay que hacer hincapié para luego poder impregnar de esos valores al ordenamiento jurídico positivo. Por su parte, la dogmática va a tender a concentrar todos sus esfuerzos en comprender el sistema jurídico que está contenido en la norma, en el derecho positivo. Por eso va a poner el acento en el aspecto de lo que ocurre en el complejo de normas jurídicas positivas, es decir, en el sistema de reglas de conducta intersubjetiva que llamamos derecho positivo. La dogmática penal tiende a concentrar todos sus esfuerzos en comprender el sistema jurídico que está comprendido de esa norma y por lo tanto pone el acento en ese universo normativo. Más allá de todos nuestros desarrollos para los módulos que siguen, este curso va a centrar su análisis justamente en esta última perspectiva, es decir, en la dogmática penal. Recapitulando, el sistema jurídico, que es una de las manifestaciones más excelsas de la causa formal del modelo de sociedad al que aspira una comunidad, ese conjunto de reglas de conducta intersubjetiva que llamamos sistema jurídico, o que forma parte eminente de ese sistema jurídico, lo que trata de hacer es ordenar la vida en la comunidad de manera de permitir la protección de los diferentes bienes jurídicos y de las prestaciones públicas imprescindibles. Estas prestaciones públicas imprescindibles que son esenciales para garantizar el bien común, la paz, la justicia y la felicidad. Esta protección que realiza el derecho penal es de carácter eminentemente subsidiaria, es decir, interviene cuando ya han fracasado todo el resto de las ramas del ordenamiento jurídico, porque subsidiariedad, que viene del latín subsidium, lo que quiere decir es ayuda, apoyo o suplencia, lo cual significa que la acción que realiza el derecho penal ayuda o auxilia al resto del ordenamiento para suplir o completar esa protección de bienes jurídicos más importantes frente a esos ataques que son prácticamente intolerables. En otras palabras, el ordenamiento jurídico, si está bien trazado su norte, trata de proteger los bienes indispensables, que son los bienes necesarios para poder llevar adelante esa realización del bien común, la felicidad, la paz, la seguridad de todas las personas, y esta protección la brinda a través de todas sus ramas: el derecho laboral, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho administrativo. Pero el último tramo, la última porción, cuando ya han fracasado todo el resto de las ramas jurídicas y lo que están en juego son los bienes jurídicos más importantes, la vida, la libertad, la propiedad, y los ataques contra esos bienes son tremendamente intolerables, los robos, los homicidios, los abusos sexuales, es cuando interviene el derecho penal, y de ahí su función de última ratio o de carácter subsidiario. ¿Cómo hace el derecho penal para brindar esta protección subsidiaria? Bueno, cuando advierte que una conducta constituye un ataque intolerable a un bien jurídico fundamental o a una prestación pública imprescindible, a esa conducta la va a llamar delito.
y a ese delito luego le va a asociar una pena. La pregunta sobre cómo saber cuando una conducta constituye este ataque intolerable a un bien jurídico fundamental o a una prestación pública imprescindible, la va a responder la teoría del delito. A la pregunta sobre qué hacemos con la persona que ya sabemos, porque ya lo resolvimos a través de la teoría del delito, y sabemos que esa persona ha atacado en forma intolerable un bien jurídico fundamental, ¿qué hacemos con esa persona? Le imponemos una pena. ¿Qué es la pena? Teoría de la pena o teoría de la coerción penal. Por eso estas son nuestras tres columnas o pilares fundamentales. Teoría del derecho penal o teoría de la ley penal. Teoría del delito, cómo sabemos cuándo una conducta es un delito, sistema de imputación. Y por último, teoría de la coerción penal o teoría de la pena. Teoría del delito, teoría de la pena, teoría del derecho penal. ¿Qué es el derecho? Es parte de ese conjunto de reglas que establecen la forma de convivencia en sociedad. Es la manifestación más natural, más esencial, más excelente de la causa formal de esa sociedad política. ¿Cuál es su función más elemental? Establecer un orden social justo, es decir, fomentar el bien y evitar el mal a través de sus mandatos y a través de sus prohibiciones, es decir, llevando al ser, a la realidad, a eso que tiene que ser, a una sociedad en donde los individuos puedan progresar y puedan realizarse, donde exista paz, donde exista seguridad, donde exista justicia. El progreso tiene que ser tanto material, pero también espiritual. Tiene que ser tanto individual como colectivo. ¿Qué es el derecho penal? Es la rama del ordenamiento jurídico que establece los delitos y que a su vez les asocia una pena. ¿Cuál es la función del derecho penal? Entre otras, una de las más eminentes, brindar ese último tramo de la protección, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales básicos respecto de los bienes jurídicos más importantes y de las prestaciones públicas imprescindibles. Actúa cuando ya no es posible brindar esa protección a través del resto de las ramas jurídicas. Cuando ya han fallado la rama civil, laboral, comercial, administrativa, etc. ¿Cómo cumple esta función? Muy bien, crea delitos y les asocia penas. ¿Qué es el delito? Una acción típica, antijurídica, atribuible, culpable, punible, según los diferentes, que vamos a ver que son muchos y muy variados sistemas de imputación o teorías del delito. ¿Qué es la pena? Buena pregunta, es la retribución a un sujeto culpable que se le impone en virtud del injusto cometido. Se aplica solo si existen necesidades de prevención. Estas son preguntas que se van a analizar, se van a estudiar cuando abordemos la teoría de la pena o la teoría de la coerción penal. En nuestro próximo módulo, ya para ir cerrando, vamos a analizar los principios fundamentales de la ley penal. Entre estos principios fundamentales vamos a estudiar el principio de legalidad, lex previa, lex cierta, lex escrita, lex estricta, el principio de prohibición de analogía, el principio de culpabilidad, el principio de humanidad de las penas, un principio fundamental del derecho penal, de razonabilidad republicana, de proporcionalidad entre delito y pena, el principio de subsidiariedad o de ultima ratio, aunque algo ya adelantamos en esta primera lección, el principio de derecho penal de acto por oposición al derecho penal de autor, el principio de lesividad o de afectación o de puesta en peligro de un bien jurídico, del que se deriva el principio de insignificancia, y también vamos a estudiar la estructura de la ley penal, su aplicación en el tiempo, el principio de irretroactividad de la ley penal más desfavorable al imputado, es decir, el principio de aplicación de la ley penal más benigna, la aplicación del principio de la ley penal en el espacio, el principio de territorialidad de las leyes, el principio real de defensa, el principio de la personalidad de las leyes, el principio universal, y también vamos a ver algunos institutos que surgen de la parte general del Código Penal, como son el instituto de la libertad condicional, de la ejecución condicional, de la reincidencia, de la extinción de la pena, de la acción penal por el transcurso del tiempo, y por último, el instituto de la suspensión del proceso a prueba. Todos estos últimos, porque al estar en el Código Penal, están incluidos en los programas de estudio de la asignatura de Derecho Penal o Derecho Penal 1 de las carreras de abogacía de nuestras universidades oficialmente reconocidas. Así que nos despedimos entonces, hasta la próxima clase, y si te gustó este video no te olvides de darle me gusta y de suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.